Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceden por mí. En la parte final de su Evangelio, San Lucas ofrece el discurso escatológico de Jesús, es decir, unas palabras sobre las verdades últimas, una premonición de lo que le sucedería al templo y a Jerusalén. El Evangelio describe que Jesús estaba precisamente en el lugar sagrado, escuchando los elogios para esa edificación. Dice San Lucas que algunos hablaban del templo, de lo hermosamente adornado que estaba con piedra de calidad y con exvotos. La historia del templo, ustedes se acuerdan que se remonta a tiempos de David, a quien el Señor le prohibió hacerlo. Entonces su hijo Salomón construyó ese templo, pero más adelante, en el año 586 a.C., Nabucodonosor lo destruyó. Tiempo más adelante, tras el destierro en Babilonia, Zorobabel lo reconstruyó hacia el año 515, destruido a comienzos del siglo VI, reconstruido a finales de ese mismo siglo. Aunque este último edificio era más humilde que el original, también porque venían de un destierro. Entonces Herodes el Grande, ya en el 20 a.C., decidió mejorarlo, reforzando los cimientos, ampliando el perímetro hasta el doble de sus dimensiones anteriores. Pero una obra magnífica que llevó pues muchísimos años. De por medio nació Jesucristo, creció y se paró ahí cuando ya tenía más de 30 años. Aunque ya estaba muy avanzado, no estaba terminado aún. Flavio Josefo cuenta que la construcción se realizó con grandes bloques de piedra blanca, es lo que dice el Evangelio, piedra de calidad. En realidad, por lo visto, era imponente. Estaba recubierto por planchas finas de oro, por lo cual resplandecía con el sol desde el amanecer. Incluso el techo también estaba dotado con agujas de oro para que las aves no se posaran en él. El eterno problema de las edificaciones religiosas que atrae a las palomas, no sé por qué motivo. Y lo que no estaba recubierto de oro había sido pintado con un blanco fascinante, de tal modo que los peregrinos que se acercaban a la ciudad lo divisaban desde lejos como una montaña coronada de nieve. El Evangelio decíamos que la gente admiraba lo bellamente adornado y los exvotos. Estos exvotos son la puerta del templo, que también estaba totalmente recubierta de oro y coronada con enredaderas de oro, de las que pendían racimos tan altos como una persona, tapizados con una preciosa guarnición procedente de Babilonia. Entonces, como podemos leer en el Evangelio de San Juan, este proyecto llevaba ya 46 años, cuando Jesús purificó el templo, y las obras todavía duraron hasta el año 63, 7 años antes de que los romanos lo destruyeran, en parte para robarse todo ese oro y llevarlo a Roma para patrocinar las excursiones bélicas por toda Europa. Tito. Bueno, pues tanto trabajo para que dure nomás 7 años, ¿verdad? Aunque, bueno, entonces Jesús es lo que profetiza, ¿no? Inmediatamente después, en el pasaje que estamos contemplando, esto que ustedes contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida.
De esa manera comienza el discurso escatológico propiamente dicho. Lucas junta varias tradiciones, como todo lo que tiene que ver con ese tema, y lo pone ahí en labios de Jesús en el templo. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está para suceder? Y él respondió: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, o está llegando el tiempo, no se vayan detrás de ellos. Ustedes saben, ha habido muchas religiones. Mire las guerras, pues claro, guerras siempre hay. Entonces, ¿qué mundo va a acabar? Los testigos de Jehová vienen acabando el mundo hace como un siglo y nada, que se les acaba. Pero bueno. Luego vienen los anuncios apocalípticos, que al parecer en este evangelio se refieren más a la destrucción de Jerusalén que a la de todo el mundo. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará un pueblo contra otro pueblo y un reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Jesús agrega unas advertencias previas acerca de la persecución que padecerán en el futuro antes del final del templo y de Jerusalén. Antes de todo eso les van a echar mano, los van a perseguir, los van a entregar a las sinagogas y a las cárceles y los harán comparecer ante los reyes y los gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán, incluso matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán a causa de mi nombre. No obstante, de este pasaje o de este ambiente como tan tétrico, el pasaje concluye con una invitación a la esperanza, a confiar en la victoria final y a darnos los medios para lograrlo. Es la pregunta que nos planteamos. ¿Cómo hacer para que el final del mundo no nos atemorice, sino que al contrario podamos asumirlo con visión esperanzada? De una parte, pues los discípulos contarán siempre con la asistencia divina, como dice el mismo Jesús. Métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Este pasaje Jesús anuncia que será Él mismo quien dé palabras y sabiduría, pero en otros lugares se dice que será el Espíritu Santo quien lo hará. En realidad, Jesús envía al Espíritu Santo, prometido por el Padre, para acompañar, defender, inspirar a sus discípulos. Y a Él le pedimos ahora que nos ayude en nuestra oración, a ahondar en estas palabras y a sacar propósitos concretos de fidelidad, como veremos. Dios, sigue diciendo Jesús, cuidará de los suyos en medio de las contradicciones. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Aunque también es cierto que algunos tendrán que dar la vida, como había dicho antes. Lo único que cuenta a largo plazo, concluye un exégeta, es la providencia de Dios. Y como solía pasar en otros textos del Antiguo Testamento, así de estilo profético, Jesús termina con una invitación a la vigilancia y a la fe en el Señor. En concreto, y es el núcleo de esta meditación, al empeño por la fidelidad, con una frase muy redonda, Lucas 21, 19. Con su perseverancia salvarán sus almas. Esa es la clave para la salvación, la perseverancia. Hipomoné, en griego. Una palabra que significa resistencia, determinación, pero que fue traducida por paciencia en latín. En tiempos de incertidumbre y de trastornos, muchos consideraron que era la virtud más preciosa, decisiva e indispensable. Agustín considera que en este versículo 19 Jesús formulaba una promesa vinculando la paciencia a la esperanza. Pero no en ese sentido esa paciencia, dijéramos, pasiva, como uno puede entender, sino mucho más activa, perseverancia. De hecho, en el diccionario, cuando uno busca perseverancia, aparece la acepción perseverancia final. Es una de esas grandes peticiones que uno le hace al Señor. La constancia o firmeza en la virtud y en mantener la gracia
hasta la muerte. Con su perseverancia salvarán sus almas. En otras partes se habla de ganarán el alma. Marcos, ganar equivale a salvar. En Lucas, Jesús promete la vida, pero exige a cambio perseverar, tener decisión y voluntad total. Bueno, esto ha tenido su acogida en la tradición de la Iglesia, donde generalmente se quedan los padres pues comentando todo el tema cósmico, podríamos decir. Pero hay un padre muy interesante, San Ambrosio, que privilegia la llegada de Dios al corazón por encima del programa apocalíptico. Dice, es a mí a donde Cristo debe venir. Para mí debe efectuarse su venida. En esa misma línea explica la importancia de la guerra contra la codicia y las pasiones como preparación para que el Señor venga. En suma, dice Bobón, la venida del Hijo del Hombre tendrá lugar en todo el universo, como ya acontece con el que acoge a Cristo en su corazón. Cuando uno lee o estudia los novísimos, las postrimerías, lo que viene después de la muerte, lo medita en un retiro, siempre se habla del juicio final, pero también de ese juicio particular. Un poco es esto, ¿no? Preparar la venida última de Jesucristo con esa venida cotidiana a nuestra alma. Por eso hacemos el examen de conciencia, como preparando ese juicio. Examen de conciencia cada noche y así el juicio particular cuando uno se muera será un poco lo mismo. ¿Qué hiciste? Ya, pues esto. Pude mejorar en esto. Perdón, Señor. El Papa Francisco explicaba que con estas palabras, con su perseverancia, salvarán sus almas. Jesús dice que nos centremos en lo que permanece. Que evitemos dedicar nuestra vida a construir algo que luego se destruirá. Como el rico insensato, ¿no? Vamos a hacer silos y tal. Esta noche te van a pedir el alma y lo que ahorraste, ¿de quién será? O como aquel templo que el Señor está viendo y dice, esto en 10 años no va a estar aquí. Bueno, no sé en qué momento exacto fue, sabemos que en el 70 quedó destruido. Olvidándonos de construir lo que no se derrumba, de construir sobre su palabra, sobre el amor, sobre el bien. Ser perseverantes, decía el Papa Francisco, ser severos y decididos para edificar lo que no pasa, para hacer moradas permanentes, diría en otra ocasión. Esto es la perseverancia, construir el bien cada día. Ahí sí que se aplica el vallenato, construir la casa en el cielo, ¿no? La morada, ¿no?, de la que habla Jesús que nos va a preparar. Perseverar es permanecer constantes en el bien, especialmente cuando la realidad circundante empuja a hacer otra cosa. La realidad circundante sabemos que también está el diablo ahí molestando, tentando para tratar de distraernos del objetivo que es ese, perseverar para salvar las almas. Perseverancia, duración en el tiempo de la voluntad amorosa. Eso es la fidelidad. Virtudes muy importantes para cualquier persona, pero más aún para nosotros que hemos sido llamados por Dios para sacar adelante su obra, para sacar adelante su iglesia. Por eso don Álvaro del Portillo remachaba hacia el final de su vida, fidelidad, fidelidad, fidelidad. Seguramente se lo decía a sí mismo, pero lo daba como el gran legado, que la clave, lo que Dios pedía, que lo veía él tan claro con esa santidad que le caracterizaba, era la importancia de ser fieles. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. En otra parte dice, el que persevere hasta el fin se salvará. Entonces ahora me voy a fijar un poco en lo que dice Javier C.C., que es un profesor de teología espiritual en el diccionario de San José María, sobre cómo veía el fundador del Opus Dei la virtud de la fidelidad. Decía que era una virtud que lleva a ser firme y constante en ejecutar los compromisos moralmente rectos que se han adquirido y no faltar a la palabra dada, como una cuestión de honor también. Claro, son virtudes que hoy día son poco valoradas, pero bueno, se habla del caballero cristiano, ¿no?, la mujer cristiana, la persona que imita a Jesús y es
Jesús fue perfecto hombre, ¿verdad? Virtuoso. ¿Y qué virtud tan importante? Pues la permanencia, la perseverancia, la constancia, la lealtad, como veremos ahora. No faltar a la palabra, el honor, palabras que hoy día no se oyen mucho, pero por eso en la tradición cultural existe el concepto de héroe, caballero, ¿no? Persona como que es ejemplar. Es virtud esencial para el buen desarrollo de la vida social y en las relaciones con Dios. San José María también, ustedes saben, habló mucho de fidelidad. No es extraño porque habló mucho de santidad, de perfección. Lo veíamos al comenzar el mes de noviembre. Meditó mucho sobre esas palabras del Sermón del Monte. Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y cuando veíamos la etimología de esa palabra perfecto, es la misma que en el Antiguo Testamento se dice pues, de los grandes padres, de Abraham, de Job, que en realidad sería otra traducción justo, santo, como se dice pues de San José, por ejemplo, era un hombre justo, un hombre santo, o sea, perfección, justicia, santidad. La lealtad, la fidelidad pertenece al ámbito de la virtud cardinal de la justicia, que en el lenguaje bíblico se confunde con la santidad. Para ser santos hay que ser fieles, dicho en otras palabras. En todo caso, San José María ve la fidelidad íntimamente unida a la santidad misma y al apostolado, en cuanto pues que es una llamada que el Señor nos ha hecho y respuesta nuestra a esa vocación. Por ejemplo, en Amigos de Dios escribió: Cristo ha puesto como condición para el influjo de la actividad apostólica la santidad. Me corrijo, el esfuerzo de nuestra fidelidad, porque santos en la tierra no lo seremos nunca. Cristo ha puesto como condición para la eficacia apostólica el esfuerzo de nuestra fidelidad. Parece increíble, pero Dios y los hombres, las demás personas, necesitan de nuestra parte una fidelidad sin paliativos, sin titubeos, rotundamente, con decisión, dice el diccionario. Sin paliativos, sin eufemismos, sin palabras bonitas, suaves o decorosas. Una fidelidad que llegue hasta sus últimas consecuencias, sin medianías ni componendas, en plenitud de vocación cristiana, asumida y practicada con esmero. Es un reto, una exigencia, una llamada a la excelencia, a la perfección, a la santidad, sin medianías, sin mediocridades, sin componendas. Ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el contexto en el que se habla habitualmente de fidelidad, fidelidad a la vocación. O sea, fidelidad en la respuesta al que es verdaderamente fiel, que es Dios. Que también es como una mirada esperanzada de la naturaleza humana. Confío en ti, confío en que puedes ser lo más grande que puedes llegar a ser. En el amor humano sucede, ¿no? Cuando una pareja se casa dicen hasta que la muerte nos separe. Es confiar en la libertad del otro y en la propia. Pero aquí el que confía es Dios, que es el verdaderamente fiel, confía en nuestra pobre respuesta. Pero eso también nos llena de autoestima, diríamos, ¿no? Dios confía en mí, Dios me ama, Dios ha querido depender de mi amor, de mi respuesta fiel, para servirse de mí como instrumento de su designio salvador. Por eso el Papa León ha titulado ese documento sobre la educación, diseñar, ¿no? Nuevos mapas de esperanza, ¿no? Fidelidad a la vocación, fidelidad a la llamada universal a la santidad y al apostolado, y a la concreción misma que Dios hace de esa vocación en cada persona, en mi caso propio, personal. Podríamos aterrizarlo a 3 puntos concretos. El primero, la importancia de la lealtad.
El segundo, ese juego de la fidelidad a Dios y de la fidelidad del hombre. Y el tercero, la fidelidad en lo poco. Primero, lealtad. Sabemos que las virtudes sobrenaturales se apoyan sobre las virtudes humanas. Pues la lealtad es esa virtud humana, es como el sustrato humano de la fidelidad sobrenatural. Es muy importante fomentar la lealtad humana a una institución, a las personas, a la palabra dada, para poderle ser fiel a Dios en esa llamada radical que nos ha hecho. Porque, como sabemos, lo humano y lo divino están armónicamente unidos. Y íntimamente ligada a la fidelidad está también la perseverancia, que viene a ser como la manifestación, la consecuencia principal, más visible. De hecho, se puede decir que no hay verdadera fidelidad si no es perseverante, si no se vive siempre y para siempre. Esto en camino, cuando San José María le responde a don Álvaro sobre se me ha pasado el entusiasmo, habla de perseverancia, que nada hace desfallecer. Se trata obviamente de esa perseverancia en la entrega a Dios y a los demás. Persistir en el amor es otra definición que da en Surco. Persistir en el amor. Porque no es simplemente estar por estar, no es inercia. También él lo menciona en un texto de Hermana Navidad. No, la vida espiritual no es de inercia, ¿no? De dejarse llevar. Que pasen los años y morir ahí, adentro. Pues es como una visión muy pobre de la fidelidad. No, la fidelidad es crecer, dar más, darlo todo, hasta el final, hasta el último momento. Persistir en el amor. Porque no se trata de que la perseverancia esté limitada a temporadas, a circunstancias. No, yo en verano soy muy fiel. En invierno ya me echo las petacas. Pues eso no es perseverancia, ¿no? Sería un amor condicionado, al que le falta la determinación de perdurar, pase lo que pase. Requisito imprescindible para su perfección. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el final se salvará. Un amor a Dios que no quisiera durar para siempre no sería verdadero amor. Igual que el amor humano, ¿no? Casamos mientras tanto, ensayemos, no, me entrego hasta que la muerte nos separe. En la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, Eso es muy bonita, esa fórmula de la entrega, la fórmula del amor. Pues nosotros también en el celibato se lo decimos a Dios. Para siempre, para siempre, para siempre. Leal, fiel, perseverante. En segundo término, decíamos que no es simplemente una cuestión humana, que ya es bien importante, que haya esa madurez humana para decir me entrego y aquí me quedo procurando ser fiel hasta el final, sino confiando en Dios. Claro, esto nos garantiza la victoria. Porque claro, si uno dice, no, pues que yo me conozco, muy bonito lo que está diciendo, pero yo soy un paquete, ¿no? Yo soy muy débil, yo soy muy miserable, yo soy un pecador. Dice, bueno, no, el Señor nos conoce y sabe que lo somos, pero por eso Él pone el incremento. Él nos da su gracia para lograrlo. Dios nos amó primero, nos precede con su fidelidad. Él es el principal apoyo. Si no le dejas, Él no te dejará, dice Camino. Lo cual no quiere decir que Él nos dejará si nosotros lo abandonamos en algún momento, porque también será misericordioso y nos ayudará con su gracia a reemprender el camino. Pero a pesar de que esa ayuda divina de la gracia nunca faltará, el Señor quiere contar con nuestro esfuerzo, con la correspondencia humana, con el concurso, se dice en teología. Por eso dice Surco, ser fiel a Dios exige lucha. Y lucha cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, hombre viejo contra el hombre de Dios. Detalle a detalle, sin claudicar. Y ahí viene lo de, como no se basa en nosotros, sino en Él, que no deja de llamarnos, seguiremos adelante, aunque se oscurezca el horizonte. Tú que has visto clara tu condición de hijo de Dios, aunque ya no la volvieras a ver, lo cual no sucederá, debes continuar adelante en tu camino, para siempre, por sentido de fidelidad, sin volver la cara atrás. Pensaba en dos
hechos concretos de la vida de San José María, pues uno de su vida y otro de su predicación. Uno es la famosa primera romería, ¿se acuerdan? Cuando fue a Sonsoles con Ricardo Fernández Vallespín, que debía la promesa. Y claro, en el camino hacia el santuario, pues hay momentos en que en los recovecos se deja de ver allá la iglesia. Entonces, vea, se acabó esto, cómo era bonito. Yo tenía la esperanza de llegar, pero mira, ya no está la iglesia, devolvámonos. Dice, no, sigamos por el camino que al final va a estar, y al final va y está. Uno no puede decir, como ya no la veo tan claro como hace 20 años, pues entonces ahora me patraseo. No, fidelidad. El otro ejemplo que ponía era el de los Reyes Magos en Epifanía, que dejan de ver la estrella. Hombre, yo kilómetros, semanas, meses caminando, ya cuando estoy coronando dejé de ver la iglesia, la estrella, entonces me devuelvo. No, pregunto, me documento y lucho para llegar a la meta. Y esto efectivamente, después de eso, vuelven a ver la estrella y se alegran con una alegría muy grande, dice el Evangelio. Y San José María decía, bueno, así nos puede pasar a nosotros si alguna vez dejamos de ver la luz. Pues no quiere decir que la luz se haya apagado. De pronto es que estoy con los ojos cerrados, de pronto es que el Señor permite que madure pues la vocación, la entrega. No puede ser todo por concupiscencia, porque es que lo mejor que hay en la vida es estar amando a Dios. No, a veces pues no se siente tan rico, pero estoy amando a Dios. Yo no estoy por sentir rico, sino por amarlo. Y luego Él lo premia con una fidelidad y una felicidad muy grande por toda la eternidad. Debes continuar adelante en tu camino para siempre, por sentido de fidelidad, sin volver la cara atrás. Bueno, el tiempo nos va terminando, pero quería hablar de dos fórmulas que él decía para la fidelidad. Una es 3 realidades nucleares para perseverar hasta el fin, como un trípode, el trípode de la fidelidad, que invitaba a meditarlo con frecuencia, a contarlo en la dirección espiritual cada semana. Fe, pureza y vocación. 3 realidades nucleares para perseverar hasta el fin. Suelo afirmar que 3 son los puntos que nos llenan de contento en la tierra. No son obligaciones pesadas, son claves de la felicidad en la tierra y de la felicidad eterna en el cielo. Una fidelidad firme, virginal, alegre e indiscutida a la fe, a la vocación y a la pureza. El que se quede agarrado a las zarzas del camino, a la sensualidad, a la soberbia, se quedará por su propia voluntad. Y si no rectifica, será un desgraciado por haber dado la espalda al amor de Cristo. Fe, pureza, vocación. Mirarlo con frecuencia. No simplemente cómo no caer, cómo no atentar, sino cómo crecer en la fe, cómo crecer en la pureza, cómo crecer en la vocación. Y por eso, medios para ser fuertes, decía 2, vida interior y doctrina. Fíjate que el Papa León, cuando comenta precisamente en esa carta de diseñar esperanza, se fija en las 5 estrategias de las que habló el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global y quiere agregar 3. La primera de las que agrega, vida interior, como diciendo, bueno, se le olvidó al Papa o lo estaba hablando en otro sentido, pues como muy pedagógico, pero venga, para formar a los jóvenes, vida interior. Una carta sobre la educación. Primero, vida interior. Pues bueno, si estamos hablando de fidelidad, con mayor razón. Primero, vida interior. ¿Cuáles son los medios principales para lograr que la vocación se afiance? Te señalaré hoy 2 que son como ejes vivos de la conducta cristiana. La vida interior y la formación doctrinal. El conocimiento profundo de nuestra fe. No cabe separar la semilla de la doctrina de la semilla de la piedad. Y entonces ahí es donde dice esa otra famosa fórmula. Piedad. Piedad de niños y doctrina. Doctrina de teólogos. Piadosos pues como niños, pero no ignorantes, porque cada uno ha de esforzarse en la medida de sus posibilidades en el estudio serio, científico de la fe. Y todo esto es la teología. No es que esté haciendo publicidad a la maestría, pero hay que estudiar teología, cada uno donde pueda. Piedad de niños, por tanto, y doctrina segura de teólogos. Y en esa piedad de niños pues entra el plan de vida espiritual, las normas de piedad que nos garantiza el cielo. Ahí se entiende por qué. Tú tienes que ser, decíamos en la homilía original, que era para los del seminario de la pregatura, para el colegio romano, les decía, tú tienes que ser instrumento y necesitas emplear los medios aptos para vencer en esta pelea.
Y estos medios se reducen a vida interior y formación intelectual, que para ti ahora se concreta en estudiar. Vida interior en primer lugar. Y bueno, de esa manera, el que persevere hasta el final se salvará. Y la tercera idea que solo anoto es fidelidad en lo pequeño. Vamos a esperar, no, cuando a mí me coja la autoridad y me diga que tengo que abdicar de mi fe y voy a ser fiel, pues probablemente nunca nos pase. Pero lo que nos puede dar es pereza para levantarnos, pereza para concluir hasta el final una labor, para hacer una llamada, para hacer el rato de oración. Pues ahí, fidelidad en lo poco, fidelidad en lo pequeño. Recordamos también esa pasaje del Evangelio, porque fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, se nos acabó el tiempo y el Señor sabía las duras tentaciones a las que se enfrentarían los apóstoles, por eso los quiso animar: el que persevere hasta el final se salvará. Con su perseverancia salvarán sus almas. Asegurándoles que a pesar de todo, si eran pacientes y perseverantes, triunfarían. Y ellos vimos que dejaron obrar la gracia de Dios en sus almas y vencieron. Con esa misma confianza acudimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, Virgen fiel, para que nos alcance del Señor la gracia de la perseverancia final en nuestra vocación apostólica. Para esa invocación pueden servirnos las palabras de San José María. Si quieres ser fiel, sé muy mariano. Confía, vuelve, invoca a la Señora y serás fiel. A la Virgen Santísima le pedimos que nos ayude a ser fieles a la fe, a la pureza y a la vocación, con piedad de niños y doctrina de teólogos, para que, con la perseverancia en esas virtudes, salvemos las almas. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.